Ya. Ok, entonces, ¿todos los caminos llevan a Roma? Bien, podemos pasar esta. Estamos acá en las principales filosofías que tienen carácter religioso. Ya les expliqué el deísmo salió de los comentarios. Ateísmo, agnosticismo, gnosticismo y panteísmo. Esas son categorías, ¿ya? A ver, creo que tengo por acá una imagen. A ver, aquí un momento. Ok, esta imagen resume un poco lo que son las categorías. Por cierto, esta imagen es una mejora de la IA sobre una imagen de este libro, tal cual así como está, pero ahí me quedó más bonita, a full color. El libro menciona las tres principales cosmovisiones, que son teísmo, panteísmo y ateísmo. ¿Ya? Y por ejemplo, coloca como ejemplo judaísmo, cristianismo e islam dentro del teísmo, coloca panteísmo coloca al budismo zen, al hinduismo y a la nueva era dentro del panteísmo, y coloca al humanismo religioso dentro del ateísmo. ¿Ya? Yo también coloco allí, por ejemplo, el agnosticismo. ¿Estamos bien allí? Ok, vamos a ver un poquito esto. Voy a ir súper rápido porque esto no es necesariamente... no me salió Shakira aquí. Aquí tenía que haber salido Shakira. Sí, pues, no sé qué le pasó a Shakira acá. Vamos a ver. Sí, pues cambiaste religión por secta. ¿Saben que se hizo famoso el meme de ella, no? De cambiaste un Rolex por un Casio. Bueno, acá era cambiaste religión por secta, pero no me salió. Ni modo. Ya. Entonces, ¿quién tiene la verdad? Y volvemos a la ley de la no contradicción para definir que todas las demás religiones son falsas, pero también las sectas son falsas. Y eso incluye a las sectas cuando metemos a los pseudo movimientos cristianos, mormones, testigos de Jehová. Y hay un tira y encoge con los adventistas. Ellos tienen rasgos sectarios. Así que, bueno, pídanle al Señor que los guíe, porque quizás según yo, podría ser lo que están un poco más cerca de nosotros, pero tienen rasgos muy complicados a la hora de defender su fe. Ya. En la astrología, que entra dentro del asunto de las cosmovisiones religiosas, todo se basa en los astros. Entonces también tiene rasgos de panteísmo, porque los astros parecen hablarles a las personas. El hinduismo, característica principal, millones de dioses, como lo dijeron en el video. El budismo, aunque el budismo no es monolítico, no hay un solo budismo, sino que hay algunas variantes, pero en términos generales el budismo más antiguo surgió siendo una filosofía donde no había Dios. Por ende, si en esa filosofía no hay Dios, no puede ser la religión verdadera, porque en nuestra religión hay un Dios, ¿sí o no? En el Islam se puede considerar que ese Dios es unitario y es impersonal. ¿Y por qué digo que es unitario? Porque ellos no creen en la Trinidad. Y además para ellos es una blasfemia que Dios se haya encarnado. Los masones no es una religión, sino que es más un movimiento filosófico y ellos funcionan como una sociedad secreta en base al racionalismo. Es decir, todo lo quieren explicar con la lógica y la mente. En el espiritismo o el animismo se basa en las creencias de origen africano, culto e invocación de espíritus. Creo que eso no necesita mucha explicación. Por cierto, tengo que decirlo con pena o con vergüenza, no me enorgullezco de eso, que
Acá en Chile se ha visto un crecimiento, y digo esto con alerta para los chilenos, que lamentablemente parte de la llegada de los venezolanos también trajo un incremento de este modo de adoración pagana hacia Chile, que no era común ver acá. Quizás acá en las regiones no se ve tanto, pero si van a Santiago lo van a ver un poco más marcado. Es más común ver personas practicando este tipo de religiones de origen africano. A veces me pongo un poquito incisivo y digo, bueno, estas personas sacrifican animales y hay ahora una tendencia también animalista. ¿Cómo se vería un choque entre estos que defendiendo su fe abogan por sacrificar animales mientras que aquellos abogan por cuidar a los animales? Es un debate interesante. Bahaísmo, también lo traigo porque acá en Chile hay un templo Bahá'í, es uno de los 5 templos Bahá'í que hay en el mundo. No tienen como tal una religión propia, sino que es más bien un movimiento ecuménico. Para ellos todas las religiones son igual de valiosas y quieren consolidarlas en una sola. Los mormones, que no son, bueno, para los testigos de Jehová, ellos son unicitarios, y los testigos de Jehová, ellos son tridioses. No es que son trinitarios, no, sino que para ellos son 3 dioses diferentes. Una completa aberración. Aparte que para los mormones, como dato curioso, los que no sepan, Satanás no era alguien malo, sino que era el hermano mayor de Jesús o algo así. Los adventistas, como ya les dije, tienen un fuerte énfasis en el asunto del sábado y en leyes que son más comunes con el judaísmo, que para nosotros ya fueron superadas por la sangre de Cristo. Y bueno, los testigos de Jehová, que son unicitarios, que ellos creen en que es un único Dios, Jehová, que el Espíritu Santo no es Dios y por supuesto para ellos Jesús tampoco es Dios. Podría hacer más énfasis en las posibles similitudes y me pueden preguntar, oye Héctor, pero tú siempre tan catastrófico, ¿por qué solo te enfocas en las diferencias? Porque las diferencias son importantes, no son diferencias menores. Y para poder hacer esa diferencia yo tengo que conocer más tanto mi propia fe como la fe de los demás. Y dice Martin Lloyd-Jones, este fue un hombre que fue capaz de predicarle a la reina Isabel y rechazar un cargo en el reino de Inglaterra por servirle a Dios. El problema no es tanto un asunto de negar la verdad, sino una añadidura a la verdad, lo que eventualmente se convierte en un alejamiento de la misma. O sea, se comienza con una pequeña y sutil desviación y termina llevándonos a un completo abismo. En conclusión, el cristianismo es la verdad, o es la religión verdadera. Y finalmente, vamos al punto más fuerte de toda nuestra presentación. Quizás no voy a hacerlo suficientemente amplio como me gustaría, pero habiendo visto todo lo que hemos visto, ya cada uno puede elaborar su caso a favor de la resurrección de Jesús, por supuesto. Ya leímos 1 de Pedro 3:14 al 16, no lo vamos a repetir. Podemos hacer algunos énfasis en Jesús como persona física, como personaje histórico. Lo menciona Flavio Josefo, lo menciona Tácito, lo menciona Plinio, lo menciona Suetonio y lo menciona Mara Bar Sarapión, que son escritores principalmente romanos y judíos. Y fíjense cuándo lo mencionan. No es que lo mencionan 1000 años después, lo mencionan prácticamente dentro del 2.º siglo después de Jesús. La resurrección, el credo de la resurrección, citado en 1 Corintios 15, los expertos dicen que se escribió de 5 a 15 años después de la muerte de Jesús. Se convirtió como en un lema, como en una declaración de fe acerca de lo que era la creencia que estaba comenzando a fortalecerse en ese tiempo a favor del cristianismo. ¿Y por qué la resurrección? ¿Qué dice Pablo allí en 1 Corintios 15? Si Jesús no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe
sea, una religión más. Pero Jesús resucitó de los muertos. Amén. Bien, amén. 2 amén nada más. Entonces, ¿qué necesito para resucitar? ¿Qué necesito yo para resucitar? ¿O qué necesita alguien para resucitar? Fuera de lo espiritual, ¿no? Hablando en términos generales, ¿qué se necesita para que una persona pueda resucitar? Ya, morir, ¿qué más? Eso es parte de la resurrección, no me vengas con eso. Lo primero que necesito es un nacimiento. Oye, ¿qué pasó aquí? Me fregaron las imágenes. Puta. Estamos mal. Me quitaron al bebé. Bueno, no importa. Ok, se necesita primero un nacimiento, ¿sí o no? Ya, ¿está documentado el nacimiento de Jesús? Sin duda alguna. Tanto en la Biblia como fuera de la Biblia. ¿Estamos bien ahí? Perfecto. Número 2, ¿qué se necesita? Una muerte. ¿Murió Jesús? Sí. ¿Suficientemente documentado? Genial. En la Biblia y también afuera de la Biblia. Perfecto. Luego, sabemos que Jesús murió por crucifixión bajo el gobierno de Poncio Pilato. 2 datos históricos. Número 1, por crucifixión. Número 2, el nombre de una persona también histórica que se puede conseguir en los datos y en los documentos antiguos, mencionado por al menos 3 historiadores. ¿Estamos de acuerdo allí? Perfecto. Genial, avanzamos. Luego, sabemos también por documentos antiguos, tanto por la Biblia como por otros documentos, que Jesús fue enterrado en una tumba. Nos dicen el nombre del dueño de la tumba y la Biblia nos dice que ese mismo dueño de la tumba reclamó el cuerpo de Jesús. Y también nos dice que ese dueño de la tumba era uno de los miembros del Sanedrín. O sea, tenía autoridad. Es plausible creer esa teoría. ¿Bien? Pero vamos acumulando hechos. Esto que les estoy diciendo en la academia se llama hechos mínimos. Y fueron desarrollados por un erudito llamado Gary Habermas, que él para apoyar la idea de la resurrección hizo toda esta investigación histórica y plantea estos hechos mínimos. Bien, José de Arimatea. Muy bien. Y finalmente, la tumba vacía. Hay un libro que se llama ¿Quién movió la piedra?, que habla acerca de ese hecho, la tumba vacía. Perfecto, genial. ¿Cómo demostramos que la tumba está vacía? Bueno, díganme dónde está el cuerpo. ¿Por qué los mismos fariseos y los mismos romanos andaban como locos buscando el cuerpo? ¿Por qué los soldados romanos afirman haber estado seguros ahí y no vieron que nadie movió la piedra? No fueron impactados ni nada. O sea, hay elementos históricos que demuestran que la tumba estaba vacía. Luego tenemos las apariciones post-mortem de Jesús. Dice el credo de 1 Corintios capítulo 15 que Jesús se apareció primero a los apóstoles, luego a los que estaban en el aposento alto y finalmente a más de 500, de los cuales ustedes fueron testigos. Pablo los está acusando y les dijo, no me vengan con cuentos porque de eso ustedes eran algunos. ¿Sí o no? Ya, ¿por qué no lo cuestionaron en ese momento? Ah, les gusta la broma, ¿no? Ok, perfecto. Y luego vienen las conversiones extrañas. El mismo Pablo, que tenía una proyección así para ser el sumo sacerdote de su momento, porque él mismo cuando lee su currículum, ¿qué dice? Fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, circuncidado al 8º día, conocedor de la ley, educado a los pies de Gamaliel. Pablo, y con la autoridad y el prestigio que tenía, según yo, esto es una especulación mía, yo creo que Pablo llevaba proyección para ser sumo sacerdote. Por eso tenía tanta influencia. ¿Cómo se explica que una persona con esas creencias, con esa fortaleza y con ese ímpetu haya cambiado tan violentamente del judaísmo al cristianismo en tan poco tiempo? La única forma de que eso se explica es que lo que él dice, que Cristo se le apareció, haya sido verdad. Porque no hay otra. ¿Qué más? ¿Quién me da otra opción? ¿Qué otra cosa más razonable? Pero también Santiago. Uy, también se me borró Santiago. Estamos mal. Santiago se fue.
Ya, el hermano de Santiago, el escritor de la carta, él era un escéptico mientras Jesús estaba vivo. Él no andaba con los 12, no fue de los apóstoles. De hecho, él dice, él es uno de los que cuestionaba a Jesús. Él es uno de los que le decía que Jesús estaba loco mientras estaba vivo. De hecho, se dice que él era uno de los que mantuvo digamos, a María lejos de ese ámbito también de Jesús, porque precisamente pensaba que lo que le iba a pasar a él también le iba a poder pasar a ella. Pero bueno, esos son temas de las especulaciones académicas. El hermano incrédulo, ese hermano de Jesús que no creía en él, se convirtió al cristianismo y además de eso terminó siendo el primer obispo de Jerusalén. Para los que no sabían, el sínodo o el concilio que se realizó en Jerusalén para hablar sobre el tema de los judaizantes, cuando los judaizantes que empezaron a entrar por primera vez a la iglesia a querer circuncidar y volver a las leyes del Antiguo Testamento al pueblo gentil, el que tomó la decisión final fue nuestro hermano y amigo Santiago. Qué cambio, ¿no? De no creer en su propio hermano a luego predicar y morir por él. Y luego, las mujeres que fueron quienes lo vieron primero luego de resucitar. ¿Por qué es importante el hecho de que las mujeres lo vieron primero? Dentro de la historiografía existe un elemento o un término que se llama testimonio vergonzoso. Para la cultura de los judíos no era creíble el testimonio de una mujer. Si yo hubiera sido un judío y estoy manipulando la Biblia, lo último que hago es poner que las mujeres vieron a Jesús resucitado. Bueno, la Biblia no tiene ningún problema en reconocer que las primeras que vieron a Jesús resucitar fueron las mujeres. Así que, punto para nosotros. Y otra vez, las profecías. Otras teorías alternativas. ¿Podemos considerar otras? Bueno, no nos vamos a sesgar completamente. Ya sabemos lo que pasó con el cristianismo. ¿Cuáles son las otras posibles explicaciones? Vamos a verlas súper rápido, ya estamos terminando. Jesús se desmayó. Oye, pero ¿qué pasa con las imágenes aquí, vale? Esto no estaba así. Bueno, se me echaron a perder los memes. Ok, la teoría del desmayo. ¿Pudo haberse desmayado Jesús? Está demostrado científicamente por médicos serios que han analizado el caso y todos los detalles que se relatan en torno a su muerte y han demostrado que es imposible que Jesús haya estado desmayado. De hecho, los militares romanos eran tan expertos en matar gente que ellos sabían que Jesús estaba muerto y ni siquiera tuvieron que quebrarle las piernas, que era el último recurso que utilizaban, porque sobre las piernas, mientras estaban crucificados, se apoyaban para hacer esto e intentar tomar un poco de aire y seguir respirando. Como a Jesús ya estaba muerto, no necesitaba hacer eso. Eso lo hacían con los que aún estaban vivos para acelerar la muerte, para que quebrándole las piernas, como dice el Salmo, no quebrarán ninguno de tus huesos. Al quebrarle las piernas ya no podían hacer este movimiento y se aceleraban sus últimos suspiros. Ahí. Una de las cosas que estuve estudiando acerca de la teoría del desmayo un tiempo fue que Jesús anteriormente, cuando va a resucitar a Lázaro, la gente pensaba que Lázaro estaba desmayado. Entonces, por eso Jesús, porque en ese tiempo, en el siglo I, habían personas que se desmayaban. Por eso está esa teoría. Se desmayaban y pasaban 2 o 3 días desmayados. Entonces, por eso Jesús va al 4.º día a resucitar a Lázaro, para poder que ese fundamento de ese tiempo fuese echado abajo, para que la gente viese el poder real de Dios. Exactamente. Un aplauso ahí para el hermano, por favor. ¡Bravo! Por eso la insistencia de Marta en que Jesús viniera rápido y cuando le dice, ¿para qué vas a venir si ya yede? Bueno, esa era la idea, que yediera para que la gloria de Dios se manifestara. Además de que los judíos religiosos tenían la creencia de que el alma permanecía por ahí pendiente si el cuerpo resucitaba solo 3 días.
Si pasaba el cuarto día, ya el alma no, que va a resucitarte, pero ya no tienes alma. Estoy bromeando un poco porque me gusta caricaturizar estas cosas por lo que la gente llega a creer en verdad. Bueno, teoría de la alucinación masiva es otra, donde dicen que los supuestos 500 que vieron a Jesús, lo que estaban era alucinando. Bueno, las alucinaciones existen, pero las alucinaciones masivas no existen. Y de 500 personas, menos. Y si por lo lejos existieran, no es posible documentarlas, no hay ninguna que se haya documentado. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Otra, teoría de la conspiración. No lo mataron, se robaron el cuerpo, era otra persona. Ahí entran estas variantes. Esta, la del robo del cuerpo. ¿Cuán difícil era robarse un cuerpo en aquel entonces? Quitar la piedra, vencer a los guardias, agarrar un muerto que pesa más que un matrimonio a juro y trasladarlo no cerca, porque la cultura judía, para la cultura judía, un muerto era algo despreciable, era un muerto. Y esos sepulcros quedaban alejados de la ciudad. Se dice que tendrían que haber caminado cerca de 4 a 6 kilómetros desde la tumba hasta la ciudad o hasta un posible un lugar de resguardo. ¿Quién iba a estar rodando con un muerto por 6 kilómetros? ¿Y por qué no los atraparon en ese tiempo? Se cae. Sí, pase, claro que sí. Lo que pasa es que esto está muy interesante porque una de las cosas que cada soldado tenía que cumplir en ese tiempo era que cada orden que se le daba tenía que ser, pero resguardado con su propia vida. Exactamente. Por eso estaban tan asustados los guardias cuando no estaba el cuerpo. Y Así por es. eso también tuvieron que pagar. estaban tan desesperados cuando Pablo estaba en la cárcel y empezó a ver el terremoto. Y fue Pablo el que le dijo a los soldados que no se quitaran la vida, porque si no, obviamente ellos estaban tan asustados porque si se le escapaba el cuerpo, o en este caso al preso Pablo, y ellos iban a ser muertos. Así es. Entonces esto concuerda mucho que las personas pensaban que se habían robado el cuerpo, pero para haber robado el cuerpo tenían que haber matado a los soldados, Claro. haber corrido la piedra y haber hecho todo un trabajo. Exactamente. Y adicional a eso, el mismo hecho de que, como lo decía hace un momento, ¿no? Los militares eran expertos en lo que hacían. Ahí no estaban poniendo al cabo primero que empezó la carrera militar antier. Ahí estaban los más entendidos. Y si se perdió, vamos a suponer que si se perdió el cuerpo, ¿por qué los fariseos necesitaban sobornar a los guardias para que dijeran esto? Si habría sido algo verdad. ¿Ve? No tiene sentido, no tiene coherencia. No digo que no pueda ocurrir, pero no es una idea plausible. A ver, ¿qué pasó aquí? Si se pesa toda la evidencia con cuidado e imparcialidad, es realmente justificable, según los cánones de la investigación histórica, llegar a la conclusión de que la tumba en que Jesús fue enterrado se hallaba realmente vacía en la mañana de la primera Pascua. Y no hay vestigio de evidencia que haya sido descubierto en las fuentes literarias, en la epigrafía o en la arqueología que desmienta esta información. Es decir, él lo que está intentando decir es que, bueno, esto fue un mito temprano, pero no hay ninguna literatura que haya escrito que eso fue un mito. Al contrario, si te atrevían a escribir sobre eso, estaban confirmando el hecho, aunque fuera por negación. Señores, Jesús resucitó de los muertos. Amén. ¡Aleluya! Es para él, no es para mí. Yo nada que ver con eso. Ok, finalmente, nuestra fe no significa dar un salto en el vacío, una credulidad irracional o una creencia en contra de las evidencias y en contra de la razón. Significa creer a la luz de los hechos históricos en conformidad con las evidencias y a base del testimonio. Jesús dijo: conoceréis la verdad. No dijo prescindan de la verdad, y la verdad los hará libres.
A la luz de la resurrección de Cristo por parte de Dios, las afirmaciones personales de Jesús sobre su divinidad adquieren una nueva credibilidad. La resurrección es la confirmación de Dios sobre esas extraordinarias afirmaciones. Hemos terminado. Muchas gracias a todos. Y nos quedan 10 minutos para entregar el libro.